los métodos de estudio bíblico. La Biblia se puede estudiar de varias maneras, pero hay unos métodos. La palabra método significa una manera de hacer las cosas, unos pasos, primer paso, segundo paso, tercer paso. Eso significa método, ¿no? Un proceso, unos pasos para estudiar la Biblia. Bien, los métodos que vamos a ver en estas 3 clases siguientes están aquí. El método devocional, el teológico, el sintético, comparativo, el biográfico, el inductivo, el histórico. Vamos a hablar del alegórico, aunque ese método alegórico es diferente a todos los demás, después miraremos por qué. Y el método literal. Tenemos... Pastor, me disculpa, me tuve que parar. ¿Me repite los métodos? Tenga la bondad. Ok, aquí están en la pantalla y los leo. Ok, ahí los pueden ver. Igual quedará grabado. Tenemos 3 clases, la de hoy, la siguiente y la última, donde vamos a ver estos 9 métodos. Entonces vamos a ver por lo menos 3 cada clase. Bien, para hoy vamos a mirar de estos 4, casi que 4 vamos a mirar si alcanzamos. El devocional, vamos a hablar de todos, pero vamos a ver si alcanzamos a ver el devocional, método devocional, el sintético, el biográfico, vamos a saltarnos al 5, y el histórico. Ahí no los coloqué en orden cronológico como los vamos a estudiar, pero están en desorden, pero ahí los vamos a ver todos. Bien, para que los tengamos en cuenta, ¿cuáles son los que vamos a ver? Son 9 métodos. Bien, voy a hablar algunas generalidades de cada método. Del método devocional. Vamos a empezar con el método devocional. El método devocional es el más sencillo, es el más corto. Entonces, para que vayamos tomando nota, es personal, hay flexibilidad para aplicar la exégesis, es decir, no requiere que uno sepa muchas reglas hermenéuticas, sepa mucha Biblia para estudiar la Biblia mediante el método devocional. Creo que todos hemos realizado este método devocional, y pues se puede sintetizar en 4 pasos. Bien, voy a mencionar los pasos o las etapas del método de estudio bíblico devocional. Entonces el estudiante, en el primer paso, lee la Biblia y hace una paráfrasis del texto que acaba de leer. O paráfrasis es hacer un resumen, leer lo mismo, decir lo mismo, pero con mis propias palabras. ¿Sí? Con mis propias palabras. Yo leo el pasaje y con mis propias palabras digo lo mismo que acabé de leer, pero no con lo que tal cual como lo dice la Biblia, sino con mis propias palabras. Primer paso, eso se llama paráfrasis, leer con mis propias palabras. El segundo paso tiene que ver con una actitud de sinceridad y transparencia ante lo que estoy leyendo, para que yo confiese o escriba mi problema personal en cuanto al texto. Es decir, si el texto que estoy leyendo me habla sobre la mentira, que es malo mentir, no debemos mentir, yo asumo que Dios me está hablando a mí personalmente. No digo esto es para fulano, esto es para el mentiroso de la esquina, no. Yo asumo que esa palabra en el método devocional es para mí,
y asumo la mentira como un problema que, si no lo tengo en el momento, puede llegar a presentarse y yo tengo que tomar atenta nota de lo que Dios me está hablando. Bien, asumo esa palabra para mí, la asumo para mí con sinceridad. No voy a engañarme a mí mismo diciendo que esa palabra es para otro menos para mí, sino la asumo propia para mí. Es el segundo paso. Bien, creo que alguien... ok, listo. Seguimos. Ahí estamos viendo todavía, ¿no? Bien, el tercer paso del método devocional. Entonces, el estudiante toma una decisión ante lo que leyó y lo que Dios le habló. Toma una decisión. ¿Qué va a hacer al respecto? Eso se puede llamar aplicación también. ¿Qué voy a hacer? Bueno, a partir de hoy dejaré de decir tantas mentiras. Esta es mi decisión, lo que yo voy a hacer. Y un cuarto paso es orar. Orar con base en lo que acabo de leer. El paso 2, el paso 1 al 3 se pueden escribir, se recomienda escribirlos. Entonces yo escribo en el primer paso, hago mi paráfrasis con un resumen. Hago un resumen de lo que acabo de leer, un resumen muy corto, con mis propias palabras. Segundo paso, escribo la aplicación que me queda a mí, lo que yo siento que Dios me está hablando a mí, ¿sí? Entonces la escribo. Dios me habla sobre la mentira, que es mala y no le agrada a Él. El tercer paso es lo que yo voy a hacer. Decido, escribo tercer paso, aplicación, la aplicación o lo que voy a hacer, o decisión, le puede dar uno varios nombres. Decido nunca más decir mentiras, sino andar siempre con la verdad. Y el cuarto paso, terminamos orando. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, téngala ahí escríbala y la vamos a solucionar. El método devocional es más sencillo, el que todos debemos hacer a diario en nuestro devocional. Vamos a mirar el método biográfico. Voy a pasar al método biográfico, que es el número 5. Allí el método biográfico, el número 5. Este método habla de hacer un estudio de el autor de un libro de la Biblia, mirando la vida de ese autor de ese libro de la Biblia, analizando con detalle la vida de ese autor del libro, ¿sí? Algunos estudios sobre todo los libros históricos se pueden hacer no solo de los autores de un libro de la Biblia, sino de los protagonistas de un libro de la Biblia, si estoy estudiando un libro histórico, ¿sí? O por ejemplo un estudio biográfico de Jesús, porque los evangelios nos dan mucho material sobre Jesús. Entonces se puede hacer el estudio biográfico o método biográfico de un autor, alguien que escribió ese libro, o de un personaje, siempre y cuando sea un personaje importante en ese libro. Bien, para hacer este estudio es importante. Este estudio es importante porque se relaciona con nuestra vida, nos identificamos con los personajes bíblicos, con los autores y con los personajes que nos describen los libros de la Biblia, ¿sí? Nos identificamos con David, nos identificamos
con Jeremías, con Job, muchos, cuando hay sufrimiento, en fin. Entonces hay que conocer y realizar este tipo de estudios biográficos. ¿Cómo se hace el estudio biográfico? Entonces, en primer lugar, se deben investigar antecedentes y el trasfondo del personaje y de su país, del país de ese, o la nación de ese personaje, el trasfondo de ese personaje y datos, antecedentes o datos de ese personaje. Por ejemplo, ¿qué datos? Los parientes del personaje. Ojo con esto que estoy explicando, porque del método biográfico vamos a tener una tarea. Entonces, tomemos nota de los pasos o de cómo hacer el método biográfico. Primero, los antecedentes. Y dentro de los antecedentes vamos a investigar lo siguiente: los antepasados y los parientes. Antepasados y parientes del personaje. También los lugares y las circunstancias de su nación, del país. Los lugares, vivió en tal parte, vivió en Judea, y qué circunstancias vivió ese personaje en Judea. Bueno, que Judea estaba bajo el Imperio Romano en aquella época. O si es de Daniel, por ejemplo, vivió en Babilonia. ¿Qué circunstancias se daban en Babilonia? Tenían cautivos al pueblo de Israel. El Nabucodonosor era el rey. Babilonia se caracterizaba por tener muchos placeres, mucha mundanalidad, en fin, esos datos. También dentro de antecedentes buscamos la preparación y experiencias a la temprana edad del personaje, lo que podamos encontrar sobre la niñez de este personaje y la juventud, niñez o juventud del personaje. Esos 3 puntos son para los antecedentes. Bien, de algunos personajes no vamos a encontrar la niñez, datos sobre la niñez no, pero de pronto sí sobre la juventud del personaje, que sucedió en su niñez, en su juventud, etc. Dónde se crió, los padres, los tíos, los familiares, todo esto. El segundo punto que debo investigar es la experiencia de conversión o el llamamiento al ministerio. La experiencia de conversión o el llamamiento. Entonces, esa primera experiencia con Dios de ese personaje, a partir de la cual ese personaje comienza a seguir a Cristo. El tercer punto, el ministerio. Tercero, ministerio. La naturaleza del ministerio, si es profeta, si es sacerdote, si es rey, si es discípulo, ¿qué es qué ministerio tiene? Si es apóstol, ¿qué ministerio tiene ese personaje? Lo otro ahí dentro del ministerio es las reacciones de los demás en cuanto al ministerio. Por ejemplo, de Jeremías, la gente no lo aceptaba, lo rechazó, lo intentaron matar incluso por su ministerio, la reacción a su alrededor por su ministerio. Otro dentro del ministerio es contribuciones que ha dejado su ministerio. ¿Qué aporte, nos ha aportado hasta el día de hoy el ministerio de Jeremías? Dio un mensaje sobre el arrepentimiento, podemos hablar sobre eso. Nos ha dejado un mensaje sobre buscar a Dios,
y de esperanza, un mensaje de esperanza, de que algún día cuando se cumplan los tiempos de Dios las cosas cambiarán. Bueno, en fin, como una reflexión de lo que este personaje realizó. Cuarto punto. Evaluación de su carácter. Entonces vamos a ver los puntos positivos y los puntos negativos. ¿Qué cosas buenas tenía el personaje y qué cosas malas? Por ejemplo, Sansón. Cosas buenas, tenía el respaldo de Dios, pero cosas malas, que era mujeriego. Podemos hacer un análisis del carácter de ese personaje. Bien, lo bueno y lo malo. Quinto, sus relaciones con otros, con amigos, con asociados, cómo se relacionaba con los demás. Por ejemplo, el rey David, podemos decir, tenía un gran amigo que se llamó Jonatán, pero los demás le tenían envidia. Saúl le tenía envidia. Su familia lo menospreciaba por ser un pastor de ovejas y ser jovencito. En fin, entonces podemos mencionar algo sobre su relación con los demás. Sexto, las grandes crisis de su vida y su reacción en esas crisis. Entonces, ¿qué crisis, qué problemas tremendos tuvo en su vida? Si vemos la vida de José, fue vendido, estuvo en la cárcel, esas son crisis. ¿Y cómo reaccionó ante esas crisis? Nunca perdió la esperanza, nunca dejó de creer en las promesas de Dios. En fin, ahí está el sexto punto. Y el último punto, el séptimo punto, el último, la muerte. ¿Cómo muere? De algunos personajes se conoce cómo murió, de la gran mayoría, inclusive de autores de libros, se conoce cómo murió. Y esto es importante también. Bueno, dentro de los libros históricos del Nuevo Testamento también podemos hacer uso de los hechos. Ahí habla mucho de la vida de Pablo. Si uno quiere hacer un biográfico de Pablo, las cartas de Pablo no nos dicen mucho, pero Hechos de los Apóstoles nos hablan, nos botan muchos datos importantes sobre Pablo, la vida de Pablo y de los apóstoles también. Bien, ese es el método biográfico, se realiza de esa forma. Bien, llevamos dos. Vamos a mirar el histórico. Miremos el histórico, que es el número 7. El histórico, vamos a mirar el histórico. Bien, los libros de la Biblia fueron escritos en un trasfondo histórico diferente al nuestro, ¿sí? Y fueron dirigidos a personas que vivieron en épocas históricas diferentes a las nuestras. Por eso es importantísimo este método histórico para comprender el contexto histórico y cultural también de cuando se escribieron los libros y no caer en mala interpretación de los libros. Entonces hay que estudiar el fondo histórico de un libro de la Biblia. Ahí, en esta ocasión vamos a mirar un libro de la Biblia, los hechos que se narran en un libro de la Biblia. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? ¿En qué épocas ocurrieron estos hechos? ¿Y en qué época se escribió el libro? Muchos libros tienen dos fechas, o todos los libros tienen dos fechas. La fecha de escrito y la fecha en el cual se desarrollan los hechos. Bien, siempre hay dos fechas que hay que tener en cuenta en este estudio. El ambiente en el cual se desarrollan los hechos del libro, las circunstancias históricas, tanto de los hechos del libro
como del autor del libro, de quien estaba escribiendo el libro. Por ejemplo, Juan escribió Apocalipsis en la isla de Patmos poco antes de su muerte, hacia el año 90 después de Cristo, y está aislado, está solo, está desterrado en esta isla. Entonces vemos que está como desesperanzado, y viene la palabra de la esperanza de Apocalipsis a la vida de Juan. Y estos datos son muy interesantes. Ahora, ¿qué buscamos en estos datos? Si vamos a hacer un estudio histórico, el lugar, muchos datos puntuales, la fecha en que se escribió un libro, la ocasión histórica que motivó al autor a escribir ese libro, ¿no? Esos son resultados de este estudio. El lugar donde se escribió el libro, el medio ambiente tanto del autor como de los destinatarios también, de las personas a las que le escribió. Entonces son tres cosas que debemos tener en cuenta: el autor, la historia, época histórica del autor, época histórica de los que leían el libro, a los que se les escribió, y época histórica de los hechos, de lo que ocurrió, ¿sí? Es importante. Ahora, ¿qué datos vamos a encontrar, a buscar? Fecha de escrito el libro, ¿sí? Entonces, este método histórico se hace de libros de la Biblia, ya no tanto de personajes como el biográfico, sino de los libros. Voy a hacer un histórico del libro de los Hechos. Entonces, fecha de escrito, cuando se escribió Hechos, el lugar. Entonces, en varios lugares se desarrollaron los hechos, pero también el lugar donde se escribió el libro. Muy seguramente Lucas, que lo escribe, quizá desde una cárcel, pudo haberlo escrito. Ocasión del escrito, entonces Lucas quiere dar a conocer la historia de la iglesia. Autor, el autor del libro, su identidad, hablar quién es el autor. Los destinatarios, a quién le escribe, este libro, ¿sí? Las características de esos destinatarios, los problemas que tenían esos destinatarios. Por ejemplo, primera carta de Pablo a los Corintios, ahí ya sabemos tanto quién escribe como quiénes van a leer esa carta. Hay que investigar qué pasaba en Corinto, quiénes eran ellos, quiénes eran los corintios, en fin, ese tipo de datos. Literatura contemporánea, o sea, es otro dato. ¿Qué otros escritos existieron en esa misma época, para esa misma fecha? Entonces, por ejemplo, en los 4 evangelios, unos se escribieron primero y otros se basaron en datos de Mateo. Se escribió antes que Lucas, por ejemplo, y después de Lucas se escribe Juan. Entonces ahí uno va mirando la literatura contemporánea. Costumbres contemporáneas, ¿qué costumbres se usaban en aquella época en la cultura? Las creencias, el otro punto, creencias y religiones de aquel tiempo. Las creencias, las religiones de aquel tiempo. Y el último punto, el medio ambiente social, político, geográfico del autor del libro y de los destinatarios del libro. Si es un libro histórico, pues de los hechos en los que se desarrolla la historia, Bien,
Entonces, recopilo los 9 puntos. Fecha. Segundo, lugar. Tercero, ocasión del escrito o motivo por el cual se escribió. ¿Por qué se lo escribe? Cuarto, el autor. Quinto, los destinatarios. Bien. Quinto, ahí escuché por acá. Bueno. Quinto, los destinatarios. Sexto, la literatura, si hay algún libro paralelo importante, literatura contemporánea. Séptimo, las costumbres que habían en esa época. Octavo, las religiones, creencias y religiones. Y noveno, el ambiente social, político, qué imperio era el que gobernaba en esa época, quién era el rey de esa época y en ese lugar, cómo estaban los judíos. Bien, creo que alguien ha estado alzando la mano. Ok, listo, bien. Ese sería el estudio histórico. Bien, pasemos al sintético, que sería el último para ver hoy. Sintético. Bien, a ver, miramos. Bueno, Pastora Sandy. Sí, pastor, es que no sé si los hermanos sí te están escuchando bien porque se está cortando a veces. Y es de acá o también allá los hermanos escuchan. Sí, es verdad. Ok, bueno. Sí, se va por poquito tiempo y vuelve y llega. Bueno, parece que la señal está mala. Pero estoy grabando la clase y voy a dejar el video. Esta vez lo voy a dejar bien rápido para que repasemos lo que no podamos ver. ¿Amén? Bueno, sigamos con el método sintético. Método sintético. Consiste el método sintético, que es el número 3. Método sintético consiste en adquirir una idea general de lo que expone un libro y conocerlo pero de forma resumida. Un resumen, una síntesis de un libro. El resumen de un libro de la Biblia. Ese es el método sintético. Resumen de un libro de la Biblia. Síntesis. Y para ese método tenemos 4 pasos principales para el sintético. Primer paso, el estudiante lee el libro completamente con el fin de decidir cuál es el tema, descubrir cuál es el tema de ese libro. Lee todo el libro una vez para encontrar el tema del libro. Bien, ese es el primer paso. Segundo paso, vuelve a leer el libro otra vez con el fin de encontrar el estilo literario o el estilo del autor, el modo particular de expresarse del autor. Es decir, si leo los salmos, me doy cuenta que el estilo del autor es poemas, acrósticos, oraciones imprecatorias. Ese es el estilo muy poético. Usa símbolos a veces. Pablo es concreto, va al punto. Son clases de teología que él da. Ese es el estilo, ¿sí? Leo la segunda vez para encontrar el estilo del autor.
Bien. Ok, es que se está yendo el internet. El estilo del autor. Bien. El estilo del autor. El segundo paso. El estilo de escribir. El tercer paso. Realiza una nueva lectura para sacar los temas de los párrafos. Bien. Los párrafos. Para hacer sacar temas, dividir el libro en párrafos y sacar como esos títulos o esos temas de cada párrafo. Bien, y el cuarto paso, realiza un bosquejo general o completo de todo el libro. Bien, coge cada tema de cada párrafo y en el bosquejo escribe de qué versículo a qué versículo va determinado tema, de qué capítulo a qué capítulo va tal tema y así hace un bosquejo de todo el libro, colocando en el bosquejo el autor, puede colocar el autor, los destinatarios, puede colocar también ahí el tema del libro, sobre qué trata, sobre los eventos futuros y la esperanza del cristiano. Podría ser el tema de Apocalipsis, ¿sí? También escribe el estilo. Entonces Apocalipsis usa alegorías, usa simbolismos, es el estilo que va a usar Juan, ¿sí? Y hace el bosquejo. Capítulo 1 al capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 al 5, saludo. Versículo 6 al versículo 10, exhortación a la obediencia, por ejemplo. Entonces ahí uno divide el libro en esos párrafos y le da el bosquejo. Bien, ese es el método sintético. Bien, método sintético. Por último, voy a mencionarles algo de cada método. Esos son los 4 que debemos tener muy en cuenta porque vamos a dejar una tarea de estos 4 métodos: sintético, devocional, el biográfico y el histórico. Bien, ahora hablemos del teológico. Voy a hablar un poquito del teológico. Ojo con esto, es el método más largo, más extenso que podríamos realizar. Es el método más extenso, tiene muchos pasos. Entonces, eso podríamos hablarlo. Tiene mucha investigación, el método teológico. Por ahora, digamos eso del método teológico, que después lo vamos a estudiar. El sintético ya lo vimos. El comparativo, pues como su nombre lo indica, busca comparar textos, comparar narraciones, comparar el Antiguo con el Nuevo Testamento, como lo cita la palabra de Dios, que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento. Tiene que ver con ese tipo de análisis. El método inductivo. Ojo con el método inductivo. Entonces el método inductivo es un método que se usa también mucho. Es parecido al método devocional y tiene que interpretar la Biblia, pero analizando un pasaje de la Biblia. Un pasaje de la Biblia, una perícopa, que vamos ahorita a aprender qué es perícopa. Lo observa, lo analiza, lo interpreta y lo aplica. Es parecido al método devocional. El inductivo, que va solamente de un pasaje de la Biblia. El método histórico ya lo vimos. El alegórico es un método de estudio que
es peligroso y es un método que no sirve para toda la Biblia. No sirve aplicarse para toda la Biblia, sino para determinados libros, determinados pasajes de la Biblia. Es el método peligroso, el que de este método mal usado salen las herejías del método alegórico. Y el método literal es un método que se aplica a la escritura, a la palabra de Dios como tal, a las palabras especiales, a los significados. Es un método que todos debemos conocer y en algún momento debemos utilizar. Bien, hasta ahí de los métodos. Para ir cerrando, vamos a la perícopa. Me pareció importante hablarles de la perícopa. De esto pongamos atención, que se va a preguntar de la perícopa. Ahora, la perícopa es un fragmento de un texto de la Biblia con una idea central que nos sirve para que le hagamos un estudio exegético, un estudio a esa perícopa. Entonces yo cojo 3 capítulos, esa va a ser mi perícopa, ese va a ser mi pedazo, mi fragmento de perícopa que voy a estudiar, ¿sí? Voy a hacerle un análisis, un estudio a estos 3 capítulos. Eso es la perícopa. Ahora la perícopa puede ser más corta, está compuesta de varios párrafos, pero con una idea central, una idea que hay que descubrirse. ¿Cómo descubro la perícopa? Hay 9 pasos, 9 indicios o 9 herramientas, más bien 9 herramientas que me ayudan a descubrir la perícopa. Lo primero es que el pasaje que yo voy a estudiar termina con una conclusión. Entonces puedo buscar una conclusión. También puedo decir, bueno, tiene que tener una introducción, un comienzo de una narración. Hay muchos ejemplos, pero pues por tiempo no podemos leerlos. Comienza una introducción. En el año en que murió el rey Usías, estaba yo, ahí hay una introducción y una conclusión. Y dije yo, heme aquí, envíame a mí. Hay una conclusión. Hay una inclusión. Otra cosa, inclusión. La inclusión no es que debe hablar de alguien, mencionar un LGBTI o algo así, no. La inclusión es que se encierra una unidad literaria entre 2 palabras o frases importantes e idénticas al comienzo y al final de esa perícopa. Es decir, se habla algo importante al inicio y eso mismo importante se habla al final, y entre el inicio y el final yo puedo escoger, hay un párrafo o un pasaje incluido allí, que yo lo escojo para que pueda estudiarlo, ¿sí? Bueno, aquí está molestando el internet. Bien, seguimos. Bueno, igual estará quedando grabado. La inclusión. Vocabulario característico. El vocabulario característico es las palabras, las frases que se repiten muchas veces. Entonces, en un pasaje se repite publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. En otro pasaje se repite muchas veces ay de ti.
o bienaventurado los pobres en espíritu, bienaventurados. Vocabulario que se repite muchas veces, vocabulario característico. Ahora, otro indicio, indicaciones geográficas. Indicaciones geográficas. Tiene que ver en dónde sucedió. Y estaba Jesús en el mar de Galilea, entonces ahí comienza mi perícopa. Y de allí se fue a Capernaum, ahí termina mi perícopa. Indicaciones geográficas, no aquí, sino el otro, el 6, es indicaciones cronológicas. Ahí me equivoqué. Indicaciones cronológicas de tiempos, de fechas. A la mañana siguiente, Jesús se levantó y fue al monte a orar, por ejemplo. Escojo esa fecha, ese tiempo, y comienzo a estudiar desde ahí. Y llegó la noche y todos se fueron a descansar. Ahí termina mi perícopa. Bien. Ahora, transiciones. A veces dos unidades seguidas están separadas por otra, por medio de algunos versículos que sirven de transición entre una parte de la Biblia y otra. Por ejemplo, entre la perícopa del llamado de los 12 discípulos, que está en Marcos 3, versículo 13 al 19, y la de la controversia con los escribas, que está en el versículo 22 al 30, hay una narración de Jesús, ¿sí? De la llegada de Jesús y sus discípulos, y de un evento muy corto con mucha gente que no los dejaba ni comer, ni con los familiares, ni entender las enseñanzas. Es decir, hay unos versículos ahí que están como atravesados. Puedo escoger esos versículos que me parece que estén atravesados, puedo escogerlos como mi perícopa. Esas son las transiciones que me van a llevar a realizar la perícopa. Pasajes puentes. Son pasajes que conectan dos perícopas o unidades sucesivas, concluyendo la primera y dando la introducción a una segunda. Entonces Jesús fue azotado y después fue llevado ante Pilatos, por ejemplo, ahí esa es una transición que yo puedo tomar, un pasaje puente que me lleva de un suceso a otro. Esos versículos que me están diciendo qué está pasando, puedo tomarlos como mi perícopa. Y por último, las palabras gancho, ¿sí? Las palabras gancho es un recurso literario que nos habla, nos hace distinguir párrafos que se repite siempre la misma frase, habitualmente la misma frase, la misma palabra se está repitiendo siempre, constantemente, ¿sí? Como el ejemplo que di de bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados, ahí hasta que yo veo que se deja de repetir esta palabra. En este caso es una palabra más que una frase, entonces yo escojo esa perícopa donde esa palabra es la más importante. El Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle con pandero y danza, alabadle. Entonces hay una palabra que es premisa ahí, esa me determina la perícopa. Amén. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver qué pasó. Ya había dejado de compartir pantalla.